Lidia Cerati, ingeniera en telecomunicaciones. Máster en Administración y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés. Vicepresidenta de Infoworkers. Consultora experta en TIC 4.0 en la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Profesora titular de Teleinformática, Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina. Celeste Perazo. Licenciada en Trabajo Social. Actual directora del Centro de Día y Rehabilitación Visual de la Asociación de Ayuda al Ciego ASAC. Exgerente operativa de los Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires. Formó parte de la asistencia directa a víctimas y familiares tras la tragedia de Once en el tren Sarmiento. Julio César Nerfa. Licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. Diplomado de l'École Nationale de Administración de Francia. Doctor en Sciences Sociales du Travail, especialidad Economía, de la Universidad de París. Investigador superior del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Programa Trabajo y Empleo Urbanos. Profesor en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, aquí están las tres voces que nos van a guiar hoy. La primera de las preguntas que les vamos a hacer es cómo afectan los cambios tecnológicos al medio ambiente de trabajo y las condiciones laborales. Y le vamos a dar la palabra a Celeste para que comience. Adelante, Celeste. Hola, buenas tardes. Bueno, a todos, a todas, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que pensando un poco en esta charla, en esta respuesta, por así decirlo, a la pregunta, me parece importante contarles el marco conceptual desde el que voy a hablar, que tiene que ver con una perspectiva desde derechos humanos, claramente por mi formación, que es trabajo social, y también, bueno, por el recorrido y la formación que he tenido a lo largo de los años de profesión, que me llevan siempre a estar en lugares de colectivos vulnerables y de minorías. Ahí se apagó el micrófono. Así que bueno, dicho esto, un poco me parece importante comentar y que todos estemos en tema que para las personas con discapacidad, y voy a hablar del colectivo de discapacidad desde la discapacidad auditiva, visual, motora, visceral. Yo trabajo en una asociación donde nosotros brindamos rehabilitación, acompañamiento, formación a personas con discapacidad visual, mayores de 18 años, con un abanico de actividades que van tanto desde lo social, pero también propias de la rehabilitación, y ahí entra todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías, desde computación y uso de celular. Entonces, bueno, me parece importante comentarles que nosotros como Estado, ¿sí? Como Estado Nacional, Argentina, desde el año 2008, tiene una ley, que es la Ley de Protección a las Personas con Discapacidad, porque, bueno, adherimos a una convención que es nuestro paraguas jurídico, ¿sí? Es el que nos marca el horizonte, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como Estado adherente, nosotros tenemos tenemos la obligación de promocionar, de difundir y de defender los derechos de las personas con discapacidad, que son inherentes a cualquier persona que tenga o no discapacidad. Dentro de lo que es la convención se enmarcan distintos derechos que tienen que ver con el derecho a la educación, el derecho
al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vida pública y política, el derecho a poder expresarme como cualquier otro tipo de persona, y en su artículo 9, ¿sí?, nos habla un poco de asegurar un acceso, ¿sí?, en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, incluyendo todos los sistemas de tecnología, de la información y de la comunicación. Entonces, un poco trayendo la situación de una persona que está en edad laboral activa, una persona que puede o no haberse quedado sin visión en ese rango etario, porque obviamente que cada historia es singular, como la de cada uno de nosotros. Una persona que tiene que salir a buscar un trabajo requiere que el mundo laboral y el mundo tecnológico sea accesible a esa persona. Porque esto tiene que ver con el paradigma social que nos trae la Convención ya hace más de 30 años, sobre que son los entornos los que se tienen que adecuar a las personas y no las personas adecuarse a los entornos. Entonces, pasa, si bien obviamente todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, y esto nos pasa absolutamente a todos, van más rápido que cada uno de nosotros, los cambios tecnológicos asociados a el mundo laboral para una persona con discapacidad muchas veces nos traen barreras, ¿sí? Hoy por hoy, si bien una persona con discapacidad visual tiene desde el uso de su celular 2 sistemas de lector de pantalla que se los pueden bajar, la verdad es que eso es muy fácil, y lo pueden empezar a usar, requiere de un nuevo aprendizaje, como cualquier persona que requiere de un... Yo tuve que aprender a usar Zoom, por ejemplo, ¿no? Que cada uno de nosotros está permanentemente en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando las páginas web, los espacios de trabajo, ¿sí?, las aplicaciones, las actualizaciones de aplicaciones, las redes sociales, el mundo, porque hoy la realidad es que cada uno de nosotros, seguramente todos los que estamos acá tenemos un celular, ¿sí?, y todos tenemos computadora. ¿Qué pasa cuando ese cambio no va de la mano de la accesibilidad? Que es lo que nos trae la Convención, que todo cambio tecnológico que haya tiene que ser accesible desde su diseño o desde su inicio. Entonces, muchas veces pasa que hay páginas que son accesibles. A mí siempre me hace mucho ruido cuando, por ejemplo, tenemos páginas del mismo Estado, ¿sí?, del gobierno, páginas que tendrían que ser las primeras en ser accesibles, y lo son solo hasta un punto. O si quiero hacer una gestión, porque me tengo que sacar un turno para renovar el registro, y tengo que entrar a una página de internet que es del Estado, que es accesible hasta un punto, porque la accesibilidad dentro de lo que es la comunicación y los cambios tecnológicos, como todos sabemos, nosotros hacemos un clic, pasamos a una ventana, esa ventana nos lleva a otra ventana, y esa ventana nos lleva a sus ventanas. Suele pasar que a veces son accesibles al principio y no terminan de serlo después. Entonces, bueno, obviamente que hay todo un avance, que hoy hay aplicaciones para este colectivo de personas con discapacidad visual, que sacas una foto y te describen absolutamente todo lo que pasa, que hay diseños que están pensados para este colectivo de personas, pero no lo es universalmente. Entonces, me parece importante que sepamos que el camino al cambio tecnológico siempre tiene que ser universal. Aún, como escuché un poco en la presentación, esto de, bueno, de que obviamente todo este tipo de cambios están impulsados por quizás grupos mega económicos,
pero me parece siempre importante traer esto, de que la accesibilidad debe ser universal y que la realidad, tengamos o no discapacidad, es también la obligación de cada uno de nosotros poder hacerlo esto, que suceda, ¿sí? Exigirlo, tanto sea una persona como una empresa, como el Estado. Eso un poco en términos de lo que tiene que ver con la convención, con este artículo y con esta mirada que tenemos que tener respecto de que los cambios tecnológicos deben ser accesibles. Después un poco, yo anoté acá una frase que se las quería decir, que es que ninguna tecnología va a reemplazar el trato, la singularidad y el vínculo empático con el ser humano. También porque muchas veces todos requerimos de apoyo. Perdón. Todos requerimos de algún tipo de apoyo cuando tenemos que aprender a usar una nueva tecnología o una nueva aplicación o lo que sea que tengamos en nuestra diaria. Y entonces, bueno, entendamos que también aquellas personas que tienen discapacidad necesitan también de un otro que pueda decirnos cómo y que nos ayude en el proceso de aprendizaje y de equivocarnos y usarla y saber si esa aplicación realmente nos es accesible o no a nosotros. Esto, digo, pasa hasta, hoy no, pero pasaba hasta en los cajeros automáticos para ir a sacar dinero, ¿sí? Obviamente todo va avanzando y las cosas van sucediendo, pero bueno, siempre hay como un desfasaje, ¿no? Y, y un poco esto de cómo afectan los cambios tecnológicos, yo pensaba que afectan también respecto de la singularidad de cada una de las personas. No todas las personas tienen el mismo acceso a las mismas oportunidades, no todas las personas tienen acceso y derecho a poder capacitarse, porque no les llega la información, porque en un país como el nuestro, un país federal, donde tenemos muchas situaciones distintas, me parece que afectan en la medida también de la barrera tanto interna como externa. Pensemos también en los procesos emocionales que nos ocurren a cada uno de nosotros cuando hay algún tipo de situación o de cambio que nos deja ahí un poco inquietos, ¿no? Y que tardamos en encontrarle la vuelta. Bueno, ¿qué puede pasarle a alguien que, además de todo eso que nos pasa a nosotros, no lo ve o tiene baja visión? Así que bueno, la realidad es que siempre me parece que este colectivo, el colectivo de las personas con discapacidad, el colectivo de las personas, de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, siempre está en una desventaja respecto de los cambios tecnológicos. Y que la importancia tiene que ver con esto de pensar en la accesibilidad universal. Y para eso obviamente se necesitan las voces de las personas que requieren que eso sea universal y accesible desde el vamos. Muchísimas gracias, Celeste. Que da mucho que pensar sobre esta cuestión de quienes, además de hacer el aprendizaje sobre lo nuevo, tienen que hacerlo sobre una realidad que les dificulta de movida ese aprendizaje. Así que muchísimas gracias y le podemos dar la palabra a Lidia sobre la misma pregunta, cómo afectan los cambios tecnológicos al medio ambiente de trabajo y las condiciones laborales. Adelante, Muchas Lidia. gracias, Mónica, muchas gracias a todos y por la invitación. Bien, la tecnología está atada al hombre desde sus propios orígenes, es su creación. El Papa Francisco, el 14 de junio pasado, se acercó a la reunión del G7, a donde estaba invitado, para hablar precisamente de uno de los temas más
acuciantes en cuanto a las novedades tecnológicas, que es la inteligencia artificial, en donde reconoció la creatividad y la importancia de ponerla al servicio de las personas, del progreso de la humanidad, y de rechazar todos los usos que afecten la dignidad humana y el desarrollo de las personas. En esta primera pregunta que nos hace esta sesión, nos remite a las condiciones de trabajo decentes según la OIT, que justamente radican en poder respetar la dignidad humana y poder brindarle a la persona las condiciones que sean aceptables en este concepto. Trabajo y tecnología están siempre ligados. El trabajo es un término que se difundió como tal, y así lo reconocemos, con mucha fuerza desde la primera revolución industrial, en donde se hablaba y de ahí se comienza a hablar de capital y trabajo. En este momento estamos entre la cuarta y la quinta revolución industrial, y, por ejemplo, que no es el objetivo de lo que estoy presentando, la jornada de 8 horas surgió casi al inicio del siglo XX y nosotros seguimos hablando de la jornada de 8 horas, que no es el objetivo porque justamente hoy hay trabajos remotos y otro tipo de cuestiones que están más ligadas al uso de la tecnología. El trabajo, tal cual era en la primera revolución industrial, consistía en que las personas, los trabajadores, estén realizando tareas secuenciales, uno detrás de otro, hasta completar productos. Esto era en las instalaciones del patrón. El patrón ponía los medios de producción, la instalación, y esto era así en la primera revolución industrial, fue así en la segunda revolución industrial. En la tercera, en que ya está la computadora, había trabajo hecho no en forma remota, pero sí con el uso de estos recursos. Y es en la cuarta revolución industrial en que ya el trabajo de la persona en cierta condición de aislamiento, aún en las instalaciones de la empresa, pero principalmente en el trabajo remoto, eh, se da una condición de aislamiento y de uso de los recursos propios del hogar en una situación que, frente a la jornada de 8 horas en un lugar distinto, a veces alejado del hogar, más los viajes, es deseable para las personas y no se ha reparado en aspectos que justamente afectan a las condiciones del ambiente de trabajo, que son las que se pueden dar en esa situación. Y ese aislamiento y cuestiones que ya nos van a contar ahora con precisión en cuanto a los riesgos psicosociales, porque tenemos un experto que viene después que yo, especialmente en el tema de tecnología y trabajo, toda una vida de una vasta experiencia en el tema. Bien, para el trabajo decente, las condiciones del trabajo, las condiciones en el hogar no son las ideales. Esto fue compulsivo por la pandemia, y luego de la pandemia no se han modificado las cuestiones, salvo el regreso al trabajo presencial, también sin consideración, o la continuidad de algunos días o en algunos puestos en el trabajo remoto. Además del trabajo remoto, hoy existen, gracias a la tecnología, trabajos que dependen de la inteligencia artificial, como son los trabajadores de plataforma. Que está defendida esta situación porque se supondría que el trabajador es libre
usa el horario que quiere y dentro del horario en que está conectado recibe los pedidos